Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primero de Reyes. Ya hemos estado estudiando el capítulo 19, pero todavía falta cuando menos un tema más para poder terminar con todo ello. Primero de Reyes, capítulo 19, y voy a permitirme leer solamente los versículos 11, 12 y 13, que dice de esta manera. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Hasta ahí lo que la palabra de Dios dice respecto a este tema que vamos a estar estudiando, que se llama el siervo apacible, haciendo alusión justamente a la manifestación de Dios según lo que nos presenta el pasaje. Pero déjenme iniciar con esta frase de Agustín de Hipona, que tiene mucho sentido cuando vamos a entrar a este tema. Dice: si la adversidad nos hace buscar a Dios, bendita sea la adversidad. ¿Qué piensa de eso? Yo creo que sí. Que cuando nosotros tenemos problemas, que cuando nosotros tenemos crisis, sin embargo, Dios allí nos bendice. Ahora, cuando nosotros estamos viendo el evento que nos presenta el capítulo 19, Elías sin duda alguna está en shock. Ya incluso estudiamos que está en depresión, porque en dos ocasiones responde exactamente lo mismo. Los versículos 10 y 14 dicen: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Si se da cuenta, dice exactamente lo mismo. Ante la pregunta de Dios: ¿qué haces aquí, Elías?, responde lo mismo. Esto nos demuestra una cosa: está bloqueado. Él no piensa en otra cosa. Él ya no está razonando correctamente, y entonces nos demuestra lo que tiene que hacer el Señor conduciéndolo en medio de la crisis. Presento este primer punto que se llama conducido a los dominios divinos. Conducido a los dominios de Dios. Y me quiero referir a nosotros cuando estamos en crisis, cuando estamos enfermos. Lo primero que pedimos a Dios en oración es: quita el dolor, Señor. O cuando estamos en crisis: quita el problema. Esas son nuestras oraciones. No nos damos cuenta que son oportunidades que Dios puede utilizar. Sin embargo, aquí entonces entendemos que Dios no nos evade de los problemas para cumplir sus propósitos eternos. En este caso, Elías está siendo amenazado por Jezabel y lo permite el Señor porque tiene otro plan. Mire, un poco antes, en el versículo 8 de la lectura que ya tuvimos, dice lo que pasó. Entonces se levantó Elías, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahora, aquí la pregunta es: ¿por qué en Sinaí? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué caminar 40 días, 40 noches y llegar justamente a ese lugar? Bueno, fue porque allí comenzó la historia de Israel. Si usted se acuerda, los 10 mandamientos que nosotros tenemos en Éxodo 20 fueron dados justamente en ese lugar. 5 siglos antes, allí inició la historia con Moisés de intermediario, y entonces es conducido al mismo lugar. Va a ser llevado a aprender lo inicial, lo básico, cómo debía entender al Señor. Y lo primero entonces, la primera lección que aparece para nuestras vidas es que Dios siempre nos conducirá al mismo lugar de partida. Ahora ya no es el monte Sinaí, ahora es el monte Gólgota, la cruz. Siempre el Señor en cada oportunidad nos va a llevar a la cruz. ¿Por qué no a otro lugar? Porque allí inicia todo, porque allí se explica todo, porque allí tiene sentido todo. Cada oportunidad
o cada crisis es la oportunidad divina de revelarse. Y allí tenemos entonces a Dios presentándose delante de Elías, porque cada transformación transforma nuestro conocimiento y fortalece nuestra fe. Ahora, la pregunta que sigue enseguida es, ¿pero por qué no aquí donde estoy? O la otra junto, ¿por qué no así como estoy? ¿Por qué Dios tiene que llevarnos tan lejos? ¿Por qué Dios tiene que meternos a la crisis, a la enfermedad, al problema? ¿Por qué no? Pues me habla y así lo puedo entender. La respuesta que yo puedo dar de manera inicial es que el lugar de confort siempre limita nuestra correcta observación. Cuando estamos cómodos nos relajamos y empezamos a adormecernos. Y empezamos a pestañear y empezamos a cabecear. Porque estamos cómodos. Así que Dios, durante su llamamiento, siempre nos va a conducir al lugar en donde pueda nuestros sentidos advertirlo. Miren nada más, en el llamamiento de los discípulos, cuando justamente acaba de predicar su sermón a la congregación, dice en Lucas capítulo 5, que Jesús le dice a Pedro, ahora ve a las aguas profundas y echa tus redes para pescar. A las aguas profundas nos preguntamos, ¿qué Dios no podía? ¿Jesús no puede hacer el milagro allí en la orilla? Claro que sí. Pero en la orilla todavía pisamos, a pesar del agua. Todavía sentimos el piso, es nuestra zona de seguridad. Pero las aguas profundas, esas dan temor. Esas nos hacen depender exclusivamente de Dios. Así que eso es justamente lo que quiere llevarnos, más allá de nuestras posibilidades. En el llamamiento de Abraham. Abraham posiblemente está tranquilo, está seguro allí entre su tierra, en su barco entre sus parientes, pero Dios le dice en Génesis 12:1, deja a tu padre y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Siempre nos saca del lugar de confort. Así que si usted está sano, pero Dios necesita tratar con usted, lo va a enfermar. Si está usted necesitado de ser transformado, lo va a meter en una crisis, lo va a meter en un problema, porque necesita su total atención. En nuestra zona de confort dormitamos, pero al salir se encienden todos nuestros sentidos. Miren este ejemplo. Si usted a las 9 de la noche, más o menos, ya está en la cama, está a punto de descansar, seguramente si está viendo la televisión o está viendo su celular, se empieza a adormecer, los ojos se le empiezan a cerrar, porque sus sentidos se están apagando. Se apaga el oído, se apaga el gusto, se apaga el olfato, nos estamos desconectando. Pero a las 9 de la noche, si estamos en un lugar que no conocemos y estamos en medio de la oscuridad, nuestros sentidos, ¿qué hacen? Se encienden. Estamos pendientes de todo. Se activan. Así que por eso Dios busca que estemos en una crisis para poder hablarnos, para que se alerten nuestros sentidos. Los problemas nos alertan, las crisis nos alertan y nos hacen sensibles a la voz de Dios. Miren, cada oportunidad de cuando alguien está en el hospital es una oportunidad de que escuchen la voz de Dios. Es el mejor lugar. Uno piensa, pero ¿por qué Dios puede ser tan cruel? No es que sea cruel, pero va a buscar la oportunidad de hablar para que entonces sea escuchado. Ahora, junto con esto, tenemos que tratar otro tema allí adjunto, el sistema divino. ¿Cuál es el sistema divino? Sí, utilizar los problemas, pero también nos lleva a la debilidad. Voy a nuevamente a mencionar el pasaje de 2 Corintios capítulo 12, en donde el apóstol Pablo dice lo que ya conocemos. Mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Esto le fue dicho a Pablo. Una frase que no nos hubiera gustado escuchar. Señor, sáname. Y el Señor le dice, no. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te necesito enfermo. Y esto cambia todas las cosas, porque la religiosidad ha insistido en su discurso de poder, de grandeza, pero el Evangelio proclama la debilidad humana y la fuerza de Cristo. Déjenme insistir un poco más. El terrible error de estos tiempos. El terrible error de las iglesias, porque durante años hemos escuchado sermones y enseñanzas sobre el poder cristiano. Dígame si no, algunos títulos posibles. Victoria en la crisis. Otro. Potestad en las pruebas y las tentaciones. Otro más.
metas alcanzadas. Y el más común, el más taquillero, milagros. Todo esto es empoderamiento del ser humano, que en Cristo somos más que vencedores. Este es el eslogan que nos vende, pero es el plan divino darnos poder. ¿Qué pasa con esto de mi poder se perfecciona en la debilidad? Incluso he escuchado a algunos predicadores que han culpado al apóstol Pablo de falta de fe porque se quedó enfermo. Terrible lo que están haciendo. Dios nos quiere débiles. Dios nos quiere dependientes. Es lo opuesto a lo que por muchos años se ha enseñado en los púlpitos. Vean nada más, en el llamamiento de Pablo, ya vimos el llamamiento de los discípulos, ya vimos el llamamiento de Abraham. En el llamamiento de Pablo se le dijo lo siguiente en Hechos 9. Ve, se le dice a Ananías, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le añade, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Si fuera posible quitaríamos esa última frase porque es tan incómoda. Cristiano, hijo de Dios, Dios nos va a demostrar cuánto es necesario sufrir por su nombre. Pero nosotros decimos, no, yo quiero salud, yo quiero bendiciones. Es que no nos damos cuenta que el poderoso Elías, que había hecho descender fuego, que había provocado la sequía, el poderoso Juan el Bautista, que había proclamado al Cordero de Dios y había enfrentado a los fariseos, no le es útil al Señor. Esos poderosos hombres, en su lugar Dios quiere hombres y mujeres dóciles, vulnerables, sensibles, dependientes. El poderoso Elías es derrotado para que pueda servir. Y aquí está su travesía. El hombre sale temeroso de esa tierra de Israel. El hombre va caminando 40 días y 40 noches desconducido hasta el Sinaí, porque Dios quiere llevarlo de la fuerza a la debilidad, del poder a la dependencia. Esto es lo que nos quiere llevar el Señor. Hay ocasiones cuando nos sentimos tan fuertes, tan bien, todo nos sale de maravilla. Negocio que emprendemos, negocio que nos resulta. Situación que pretendemos, asunto que nos resulta. Hasta que viene la enfermedad. Hasta que viene la crisis. Allí inmediatamente buscamos al Señor. Señor, ¿en dónde estás? Por cierto, ¿en dónde te dejé? Y Dios nos empieza a demostrar en ese descenso que no es la grandeza humana lo que busca, sino la grandeza de Cristo, y que nosotros vayamos menguando. Así lo dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Así es el plan del Señor. Ve este pasaje, según a los Corintios 12:10, podríamos decir que es el resumen del apóstol Pablo. Él dice, es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es el sistema de Dios. El sistema de Dios es que nosotros somos fuertes cuando dependemos de Dios, cuando estamos esperando en el Señor. Watchman Nee, este predicador chino que vivió sus últimos 20 años encerrado en prisión, escribió una infinidad de libros y pudo decir en uno de ellos: cuando el cristiano, al ser tocado por Dios, queda sin fuerza propia y lisiado permanentemente, descubre a través de esa experiencia el verdadero poder de Dios. Él lo experimentó en carne propia. Él perdió su libertad, perdió su salud y al final perdió su vida, pero él dice, pero descubrí el poder de Dios. Tanto es indeseable la enfermedad, la crisis, que hasta buscamos la manera de evitarlo, trabajando doble, a lo mejor medicando a los demás. No queremos llegar a eso, y a eso nos quiere llevar el Señor, a depender absolutamente de Él. Ahora las iglesias desafortunadamente parece que se manejan con el eslogan de aquella
sufrir. Oiga, qué eslogan tan hermoso, dirían los humanos. Eso me gusta, yo quiero dejar de sufrir. Y el Señor dice, no, te voy a mostrar cuánto debes sufrir por causa del nombre. Es exactamente lo contrario. Y es que ante la pregunta de Dios, cuando le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? Elías demuestra estar equivocado en su apreciación. Nuevamente, lo que había dicho. Él dijo, el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a tus profetas, yo soy el único que queda. Se está equivocando porque enfocó su atención a las circunstancias y a las personas en lugar de observar a Dios. Aquí está el problema. Nosotros estamos viéndolos. Esta es mi meta, este es mi logro, hasta que Dios nos aplasta y nos demuestra. ¿Te das cuenta? ¿Cómo nos sirve que le eches ganas? ¿Cómo nos sirve que tú te creas lo suficiente? Si no dependes de mí, esto no va a funcionar. Si no dependemos de Dios, cuando miramos nuestra propia humanidad o la de los demás, es porque dejamos de mirar al Señor. Hay una historia de una mujer que muy decidida se presentó con el pastor ahí en una reunión y le dijo, pastor, me voy de la iglesia. Estoy harto de los problemas. Por aquí se pelean, por aquí se disgustan, por aquí tienen mal carácter. Todo está mal en la iglesia, me voy. Así que el pastor muy sabiamente le dijo, antes hágame un favor. Durante un mes, le voy a pedir que sostenga un vaso de agua en sus manos. Un vaso de agua. Y que no se derrame el agua. Así cuando usted entra a la iglesia, ponga atención en el agua, se sienta, escucha el sermón, se va y sigue con el vaso de agua en la mano. La mujer se le hizo rarísimo, le dijo, bueno, está bien, un mes. Pasó el mes, ella cumplió. Y cuando se cumplió entonces, el pastor llegó con ella y le dijo, ¿qué pasó? ¿Sigue firme en su decisión de irse? Y la mujer dijo, no, pastor, no me voy a ir. ¿Por qué? Porque ya no vi problemas. Porque ya no vi a los hermanos. Estuve atenta siempre al vaso. Ya no estaba viendo sus humanidades. Simplemente me puse a trabajar en lo que usted me dijo. Cuando nosotros dejamos de mirar a Dios y empezamos a ver al esposo, a la esposa, al hermano, a la hermana, inmediatamente nos desanimamos. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Dios, todo es posible. Por eso Dios nos lleva a los problemas. Sigues confiando en tu salud, sigues confiando en tu trabajo, en tu dinero, yo te lo voy a quitar. Para que confíes exclusivamente en mí. Por eso Dios lo conduce fuera, lo lleva 40 días y 40 noches caminando hasta Sinaí, porque lo lleva a sus dominios, porque allí no tiene oportunidad más que depender solamente en Dios. Así que, hermano mío, escúcheme, si encuentra usted en crisis, bienvenido. Qué bueno, es el lugar del Señor. El Señor Jesús dijo en su sermón maravilloso, el sermón del monte, Mateo 5, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino les pertenece, el reino del cielo les pertenece. Así que es el momento, es el lugar adecuado. Estamos en los dominios de Dios. Somos conducidos a los dominios de Dios, pero también, en segundo lugar, somos arrastrados a nuevas revelaciones. Y es que ante el error de Elías de apreciación, es que solamente quedo yo, ya mataron a tus profetas, ya derribaron los altares, el pueblo ya no te conoce, ya no te quiere. Dios lo lleva a ese lugar, se interna en una cueva, pero Dios hace algo muy especial. Lo saca de la cueva para que mire la lección. Y dice el versículo 11, nuevamente lo vuelvo a leer. Y el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Miren los eventos que tuvo que ver Elías para su lección personal.
Él encontraría en los eventos que delante de él lo siguiente: un viento fuerte que dice la palabra de Dios que incluso aflojó las piedras. Yo me espanto cuando sopla el viento. Tenemos una perrita, la Mickey, que por aquí escucha soplar el viento y se quiere meter a la casa, aterrorizada. Bueno, no sé qué será un viento que afloja las rocas, no tengo ni idea. Después de eso vino un terremoto, y después de eso un incendio. Sin embargo, según lo que dice la palabra de Dios, en nada de esto se encontraba la presencia de Dios. No estaba allí. Ahora, cuando nosotros miramos con cuidado, estos eventos justamente fueron los que sucedieron 500 años antes en ese mismo lugar. Miren lo que dice Éxodo capítulo 19. Dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto sucede cuando el pueblo de Israel va rumbo a la tierra prometida y ven esta imagen en ese monte. Así que ese monte era un asunto delicado, era un asunto muy complicado, pero al igual que con Elías, esto solamente anunciaba la llegada de la presencia de Dios. No era la presencia de Dios. Porque sigue diciendo el pasaje en el versículo 18. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo salían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. Miren lo que estaban mirando. Tanto que se espantan, le dicen a Moisés: habla tú con Dios porque nosotros no lo aguantamos. Esto está mirando Elías. Primera lección: en esos eventos no está la presencia de Dios. Solamente la anuncian. Ya viene llegando el Señor. Y es que a veces nosotros nos llegamos a engañar pensando que solamente los grandes eventos son los que demuestran que está allí. En estas semanas pasadas, cuando estaba yo escribiendo este tema, me acordé de un amigo de mi papá, Jesús Chirinos, que me acuerdo que contaba a mi papá que estaban en un concierto. No me acuerdo si era un concierto de cristiano o no, no sé si te acordarás tú. Pero dice que estaba tan emocionado que saliendo le dijo el hermano Jesús Chirinos a mi papá: tenía ganas de gritar. Emoción. Estaba muy eufórico por lo que había escuchado. Y es que nos hemos convencido de que solo los eventos espectaculares demuestran la presencia de Dios. Pero escuchen, eso apenas es la superficie, apenas es la entrada. Y por eso el emocionalismo no es confiable. Miren que ahora el marketing de las iglesias es acerca de las emociones. Unos buenos cantantes, una buena música, un buen espectáculo, una buena voz que les diga lo que quieren escuchar. Pero el emocionalismo no es confiable. Miren cómo lo describe Pablo. Léalo conmigo, de hecho, 1 Corintios 13, versículos 1 al 3. Aquí va a estar proyectado. Dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo: puede ser todo lo espectacular que quieras, pero si no tienes amor, no sirve de nada. Y parece que Pablo está tomando una radiografía de los ministerios de la iglesia actual. Y ministerios ruidosos y vacíos. Tienen un escándalo de música que ni siquiera puede usted cantar. ¿Para qué canta? No se escucha. Tiene una emocionante supuesta exposición de la palabra de Dios que le enerva y le levanta los vellos de la piel. Tiene actividades que lo emocionan por un momento cuando menos, pero escuche, todo eso es vacío. Incluso algunos argumentan: pero mira, estamos llenos, somos 100, 200, 3,000, 4,000.
Están vacíos porque no hay vidas cambiadas, porque no hay repercusión en el mundo. Vidas vacías, ruidos, solamente ruidos y no hay nada. Me estaba acordando de esa historia, donde un anciano padre estaba descansando después de la jornada larga. Ellos vivían junto al camino. Y el padre anciano estaba muy preocupado de la madurez de su hijo. Así que buscaba toda oportunidad de darle una lección. Estaban allí platicando cuando en eso, a lo lejos, se escuchó un ruido. Y el padre dijo: es una carreta vacía. El hijo, como todo joven, dijo: ay, papá, ni siquiera le alcanzamos a ver, ya estás diciendo que es una carreta vacía. ¿Cómo puedes decirlo? Sino hasta que tenga las evidencias. Y el padre dijo: viene vacía porque hace mucho ruido. Si viniera llena, no haría tanto ruido. ¿Se da cuenta ahora? Las redes sociales están llenos de puro ruido. La pareja perfecta, la familia perfecta, la iglesia perfecta, puro ruido. Pero todos lo sabemos, están vacíos. Solamente son metales que resuenan, pero que al final no cambian nada. Así que cuando Elías está frente a los grandes eventos, el terremoto, el viento, el fuego, se le está demostrando: no te equivoques pensando que se tenía que hacer de esta manera, porque estos grandes avivamientos no se provocan por medio de lo espectacular, sino que la presencia de Dios se encuentra en el suave susurro, en el silbo apacible. Ahora déjenme entrar entonces a lo último, ya estamos terminando. El término en hebreo, se le haría raro si no lo tocara. El hebreo es col de mamá. Col de mamá, que se puede traducir como voz apacible o sonido de calma. Bueno, esto no nos puede decir mucho, pero aquí lo que es interesante es con qué está asociada esta palabra. Col de mamá está ligado al hebreo ma'amarot, que simplemente se puede traducir como palabras. Y esta palabra, ma'amarot, es justamente la base que permite que en Génesis capítulo 1 se utilice este sonido, Vayomer, que es traducido Dios dijo. Es decir, en la creación, Vayomer significa que Dios solamente lo dijo y fue la luz. Dios lo dijo y se separaron las aguas. Dios lo dijo y aparecieron las cosas. Col de mamá, entonces, está demostrando algo muy importante. Son las palabras de Dios, porque es la expresión de la voluntad de Dios. Dios habla en lo secreto. No habla a gritos como a veces pensamos. Dios habla en lo secreto, justo cuando estamos en el momento más crítico de nuestra vida. La salud está tan mal, es cuando llega un suave susurro y nos dice: no temas, yo estoy contigo. Justo cuando estamos a punto de perder todo, es cuando llega el suave susurro del Señor y nos dice: yo lo tengo todo bajo control. Puede ser un gritón el predicador que tengo usted de enfrente, pero Dios se comunica con de mamá, con el suave susurro, con la voz apacible, el sonido de calma, aquello en donde Dios dice y las cosas existen. Elías se había equivocado. No estaba en el fuego, no estaba en la sequía, en los grandes hechos, estaba en el silbo apacible. Déjenme terminar entonces este tema. Ya hemos hablado del naturalismo. El naturalismo es más bien ateo. Es aquello en donde decimos: bueno, pues llueve porque hay nubes y
Estamos aquí porque tenemos pies. El naturalismo ha desvirtuado el milagro del mover de Dios. Es decir, que Dios se mueve también en lo cotidiano. Por ejemplo, la recuperación de la salud. Nosotros decimos, fue el medicamento, fue el médico. ¿Sabe qué? Usted y yo lo sabemos. Fue el mover de Dios. Pero ya nos desacostumbramos. Tener alimento en su mesa. Llegamos, nos sentamos y decimos, órale, ¿ahora qué vamos a comer? Es un milagro que tengamos eso. El asunto de tener un hogar. La lluvia. ¿Cuántas veces nos hemos detenido y decirle al Señor, gracias por tu voz apacible, que sigue atendiendo al mundo y su necesidad? Dios no se limita a hacerse evidente en lo espectacular. Mire cómo termina el versículo 13, y dentro de 8 días seguiremos con esta segunda parte que dice, cuando Elías lo oyó, no el fuego, no el viento, no el temblor, cuando Elías oyó el suave susurro, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Es decir, allí estaba Dios. Justamente en donde menos lo esperaba. Elías estaba posiblemente esperando otro milagro, como la sequía o como el fuego descendiendo. Porque pensaba, así es como Dios obra únicamente. Pero ¿sabe cómo obraba realmente? Cuando Dios guarda silencio. Allí es cuando Dios está trabajando. Termino con lo siguiente. Para los hebreos, el día nunca comienza cuando sale el sol. El día comienza cuando el sol se oculta, cuando entra la oscuridad. Porque ellos tienen una conciencia. Nosotros nos desconectamos y Dios comienza a trabajar. Repara nuestro cuerpo, nos da nuevas fuerzas y genera toda la expectativa para el día de la luz para nosotros. Posiblemente hemos estado en un tiempo de oscuridad. Hemos estado desesperados, bebiéndonos nuestras lágrimas, diciendo, ¿cuándo amanecerá? Dios está trabajando. Dios trabaja en el silbo apacible, en el suave susurro. Prestemos atención. Padre, te agradecemos, porque entonces no estamos desatinados, porque no estamos abandonados, sino que tú tienes todo bajo control. Y lo único que requieres es nuestra fe y nuestra atención. Permite, Señor, que al momento cuando nosotros comenzamos a evaluar todo lo que estamos viviendo, seamos llevados a tus dominios para que podamos entonces ser enseñados nuevamente mirando a la cruz, sabiendo quiénes somos nosotros. Haznos débiles, Señor, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Te pedimos que nos enseñes cuánto es necesario sufrir por causa del nombre de Cristo, para que seamos llevados verdaderamente a ser hijos de Dios. Gracias te damos por esta palabra. Igual que Elías, haz lo que quieras, Señor, de nuestras vidas, para que se cumpla tu voluntad y no la nuestra. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús.